el Señor dice que ve nuestras lágrimas y que Él las enjugará con gozo. Aleluya. Muy bien, seguimos. Estudio número 3. Vamos rapidísimo a la lección número 3 que tiene título Dios me salva. Como dijo el pastor Josué, este es el día en el que tal vez tengamos mayor guerra espiritual. ¿En qué sentido? La conexión. ¿En qué sentido? Dolor de cabeza, dolor de panza, faltó luz, faltó esto. Entonces tenemos que estar preparados para salvar el barco. Tenemos que estar preparados para entregar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Gracias. ¿Por qué? Porque si el enemigo quiere trabar el mensaje por Zoom, ustedes, guerreros del Señor, tienen que entregarlo. Esa es su responsabilidad. Porque esta lección ha sido preparada para que el Espíritu Santo toque el corazón de los niños entendiendo que Jesús les ama y que Jesús murió en la cruz por sus pecados. Así que prepárese para lo que tengamos que enfrentar. Y desde ahora oramos para que todo salga bien, para que todo sea perfecto, para que nada falle, para que el evangelio llegue de manera clara y precisa al corazón de ese niño que será un evangelista cuando vaya a su casa y cuente lo que Dios hizo en él, de la palabra que nosotros le entregamos. Amén. Dice el estudio número 3, a ver si recordamos rapidito cuáles son las 3 cosas que no podemos olvidar. Primero, orar. Orar antes. No vaya a querer irte a la guerra sin tu fusil porque te van a hacer papa. Así que ora antes. Orar, le recomiendo a que si en la escuela bíblica comienza 2:30, 1:30 es el tiempo ya de estar en la iglesia, 1 hora antes, dedicando 30 minutos para orar y 1 hora para preparar las mesas, los materiales, las cosas. Debemos tener ese tiempo de oración, es muy importante. Entonces, el estudio dice Dios salva. Primero oro, después leo el pasaje bíblico 1 vez para conocer, 2 veces para entender, 3 veces para enseñar. Y el tercero es encontrar los 3 puntos claves en la historia bíblica. ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está el problema? Y dónde Dios dio la solución. Muy bien. Hoy dice Dios me salva. La redención no solo consiste en salir de la esclavitud, sino en aprender a vivir en libertad. Alguien que fue esclavo toda su vida, ¿cómo va a poder manejar su libertad? Primero necesita un líder, porque estuvo tan acostumbrado a ser esclavo que cuando es libre necesita alguien que le oriente hasta que él solito pueda manejarse dentro de esa libertad que tiene. Ese es un proceso natural en la vida de cualquier persona que haya sido esclavo. Entonces, los israelitas fueron libertados de las cargas pesadas de Egipto. Ya vinieron las 10 plagas y el faraón no quiso ablandar su corazón en la primera, segunda, tercera, cuarta, pero cuando llegó la última, el faraón le había dicho a Moisés, no quiero volver a ver tu rostro, no volverás a ver mi rostro, y no volvió a ver el rostro de Moisés. Cuando murió su hijo, el primogénito, ¿qué pasó? Cuando llegó esta plaga, no solo Faraón quedó llorando y sufriendo por su hijo, sino que hubo un plan de Dios. El pueblo de Israel iba a ser libre, pero para ser libre necesitaba cubrir los linteles de las puertas con la sangre del cordero. Y ellos debían prepararse porque sabían que Dios enviaría al ángel de la muerte. Y aquellos que querían ser librados de esa muerte debían recurrir a la sangre del cordero en sus puertas. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Obedeció. Se congeló. Obedeció. Y pintó los linteles.
Y cuando vino la muerte, dice que pasaba por encima y no tocaba a aquellos a quienes habían colocado la sangre del cordero en las puertas. Así mismo hizo Jesús con nosotros. La palabra nos habla de que hay un juicio, de que hay un final catastrófico para el que no cree en Jesús, que es el infierno. Pero Dios no quiere que nosotros vayamos al infierno, por eso mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz y derramar su sangre, para que esa sangre que el pueblo de Israel colocó en la puerta, en los dinteles, sea hoy para nosotros la sangre de Cristo, que nos da la salvación, que nos limpia de todo pecado. Y el pueblo de Israel estaba viviendo este proceso de libertad. Ellos salieron de Egipto, fueron liberados. El primogénito de Faraón había muerto y Faraón estaba dolido, sentido, llorando, procesando el luto de la pérdida de su hijo, y dejó ir al pueblo. Y el pueblo juntó sus cosas y todo lo que podía y salió. Y Dios le estaba guiando. Pero nuevamente, ¿a dónde le estaba guiando el Señor? ¿A dónde le llevaba el Señor al pueblo de Israel? ¿Sabe que si usted tiene un mapa y puedes buscar la ubicación que señalan aquí los pasajes, el pueblo de Israel estaba siendo llevado a una calle sin salida, a una muerte definitiva. El Señor le estaba guiando hacia donde no podían ir para ningún lado. Era un callejón sin salida. Le llevó entre unas montañas y le sacó chocando contra el Mar Rojo. Y ellos no podían ir de este lado porque estaban las montañas, no podían ir de este lado porque estaban las montañas, ellos estaban encerrados en una caja. Y donde vayan, o estaba el mar, o estaban el callejón. Y Dios quiso glorificarse con esto. Muchas veces pareciera que el Señor nos está llevando por caminos que no entendemos y decimos, Señor, pero ¿por qué me has traído hasta aquí para dejarme morir a orillas de este Mar Rojo? Quiero decirte que todo lo que el Señor te haya ordenado hacer para su honra y para su gloria, ni aunque el Mar Rojo esté delante de ti, Él se abrirá para que tú pases. Porque el Señor ha dirigido tu vida y porque Amén. Tú has creído en Él. Amén. Así pasó con el pueblo de Israel. Pero ¿quién dudó? El pueblo. El pueblo llegó hasta la orilla del río, o del mar, perdón, y cerca. ¿Y qué dijo? Nos han traído hasta aquí para morir. Nos han traído hasta aquí para... ¿No era mejor morir allá en Egipto que venir a morir acá a la orilla del mar? El pueblo dudó. ¿Pero quién fortaleció al pueblo? El líder, Moisés. ¿Cuán importantes son los líderes espirituales en nuestra vida? Y muchas veces no le damos valor, no le damos importancia. Y sabe que para que yo hoy esté hablándole a usted, que hoy yo esté compartiendo el amor de Dios con usted y usted esté ahí dispuesto a seguir compartiendo con otros. Alguien se tomó el tiempo de ser un líder espiritual para mí y para ti. Cuán importantes son los líderes. Y Moisés estaba ahí con el pueblo, dispuesto a transmitir lo que Dios podía hacer. Y el pueblo llegó hasta ahí para ser entregado en manos de Faraón y su ejército, que cuando Faraón hizo clic, dijo, no, vamos atrás de los de Israel, vamos a traerle de vuelta, no podemos perderle, vamos. Y fueron con sus carros
carros y dice que más de 600,000. Y yo no puedo imaginarme 600,000 carros. Imagínense lo que fue eso. Todos detrás de Israel para traerlos de vuelta. Y el plan de Dios llevando a su pueblo en un callejón. Y llegando a la orilla del mar, Dios muestra su poder. Dios muestra que Él está sobre todos los dioses de Egipto. ¿Y qué le dice a Moisés? Coloca tu vara, porque yo voy a hacer algo grande. ¿Sabe que muchas veces se nos olvida esa parte? Que debemos colocar la vara, escuchando la voz de Dios. Muchas veces el mar rojo está ahí delante de ti y no estás ejercitando tu fe. Y el mar no se abre. Créele a Dios. Créele a Dios, porque Él abrirá las aguas del mar rojo para que tú cruces. Así lo hizo con Israel. Dicen que los estudiosos buscan una explicación científica. Lea usted su material. Usted que es profesor de 9, 10, 11 años, lea su material porque ahora no nos da el tiempo. Gracias. Lea su material, porque los estudiosos de la ciencia dicen que tal vez hubo un terremoto y que fue un accidente que las aguas se separaron. Fue así, un terremoto, se abrió el agua y por eso cruzó el pueblo. Pero supongamos que haya sido un terremoto. Supongamos que la ciencia tiene razón. ¿Cómo se explica que la Biblia dice que el pueblo pasó en seco? Si fuese un terremoto, no estaría seco. Jamás. ¿Cierto? Si fuese un terremoto, las aguas irían para abajo. Entonces, la ciencia está cometiendo un error. También la ciencia dice que tal vez soplaron vientos muy fuertes y que los vientos empujaron el agua con tanta fuerza que abrieron un camino. Supongamos, entre comillas, ¿verdad?, que haya ocurrido, que haya soplado un viento fuerte y que haya separado el agua. ¿Cuán fuerte tuvo que haber sido ese viento para tener la fuerza suficiente de separar las aguas? Estas ideas tiene usted que darle a los niños, porque los niños no le dicen, pero ellos piensan. Ellos piensan. Y después si fue un viento no tendría la fuerza suficiente de separar el agua para que el pueblo cruce en seco. Y otra vez dice que cruzó todo el pueblo y de esos 600,000 soldados o los que servían al faraón le seguían y ellos murieron aplastados por el agua. Entonces, un viento va a tener la fuerza suficiente de separar el agua y darle tiempo a toda esa gente que cruce y otra vez que vengan los carros. Obvio que no. La ciencia se equivoca. Así que estas suposiciones no se adaptan al contexto bíblico. Porque la Biblia dice que el mar se abrió como dos columnas y que el pueblo cruzó por en medio en seco. Cuando Dios obra, Él nos hace caminar por senderos que nosotros podemos ver y podemos seguir. Dios abrió el mar para su pueblo, pero no solo lo abrió, sino que lo dejó limpio, para que ellos puedan ver si habían piedras en el camino para no tropezar, para que ellos puedan cruzar más rápido, para que ellos puedan llegar al otro lado antes que Faraón y su ejército. Así obra nuestro Dios en nuestra vida. Así Dios quiere obrar en la vida de nuestros niños y sus familias. Vamos al material de niños, ¿les parece? Y queda de tarea leer lo que queda de la lección. ¿Dónde vemos el amor de Dios? A ver, ¿quién está atento?
Alguien que me responda rapidito, abre su micrófono y me dice, ¿dónde vemos el amor de Dios? Jessica Benítez. Muy bien, gracias Jessica. ¿Dónde está el problema? Me pongo el audífono para escucharla. Ahora sí. Ahora. Jessica. Ahora ya te escucho. El mar era el problema, que no podían pasar. No tengo retorno. Bueno, no importa, les debo. ¿Seguimos? ¿Sí? Perfecto. Muy bien, vamos al estudio número 3. Perdón, Jessica, me quedé sin retorno, no pude escucharte si es que hablaste, pero gracias por estar conectada, gracias por estar atenta. Muy bien. Seguimos, estudio número 3. El estudio número 3 dice... se me papeló acá. Dios me salva. ¿Cuál es la historia que vamos a compartir con los chicos? El rompehielo, que les va a ayudar a pensar en la situación de la historia. Porque esto no está acá solamente para contar un cuentito. Eso está para que los niños puedan inspirar su mente a la situación que la historia les transmite en este día. ¿Y cuál es el ejemplo? Dice, ¿de qué tengo miedo? Cerramos fuerte en nuestros ojos, fuertísimo, fuertísimo, fuertísimo. ¿Qué vemos? Nada. Todo está oscuro. Muchas veces tenemos miedo a la oscuridad. Muchas veces estamos en un bosque, en un campo, y tenemos miedo solamente por estar solos y a oscuras. No sabemos qué tenemos miedo, pero tenemos miedo. Hay situaciones en la vida que nos dan miedo. Y somos personas, seres humanos normales. Es normal tener miedo. Es normal enfrentar miedo. Lo que no es normal en la vida del creyente es caer en la desesperación ante el miedo. Debemos confiar en nuestro Dios. Debemos entregarle a Él nuestra confianza. Clamar a Él cuando estamos en situaciones que nos dan miedo. Y dice aquí aprender. ¿Qué voy a aprender? La palabra. ¿Quién va a contar esta parte? Yo voy a contar esta parte durante la colonia de vacaciones. Así que ustedes me van a estar haciendo fuerza desde allí, orando por mi vida para poder contar súper bien la historia. Si acaso no hay conexión, ¿quién va a contar? Ustedes, cada uno de los maestros. Así que estén preparados. Preparen su historia para cada día. Y aquí dice, sálvanos. Y comienza el resumen de la historia. Para los niños chiquititos esto está genial. Para los niños intermedios hay que incrementar algunos datos. Y para los niños más grandes hay que contarle un poco más, porque ellos son más curiosos y ellos piensan más que los pequeños. Entonces, el profe tiene que adaptarse al nivel que va a enseñar. A, aprender la historia, aprender la palabra. B, buzón. ¿Qué vamos a aprender con el buzón? El mensaje que llega para mi vida. ¿Qué aprendí con esta historia? Necesito de la sangre de Jesús que limpia todo pecado. Jesús derramó su sangre en la cruz porque me ama, porque tiene un plan maravilloso para mí. Aquí ustedes tienen los puntos que tenemos que trabajar con el buzón. ¿Cuál es el mensaje que quiero dejar de esta historia bíblica? Y sé cambiar. ¿En qué tiene que cambiar mi vida? Y aquí hay algo muy importante. Es el tercer día. ¿En qué tiene que cambiar la vida de este niño? En recibir a Jesús como Señor y Salvador. En que ese niño tiene que salir de ese lugar. Primero, convencido de que él aceptó a Cristo. Segundo, gozoso de tener a Cristo. Y tercero, con ganas de contar a alguien que él tomó la decisión por Jesús. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Tengo que mantener esa emoción hasta el último momento. Cuando le despido al niño en el portón de la iglesia,
por su nombre, porque yo no le conozco a tus niños. Jaime, qué bueno, hoy recibiste a Jesús en tu corazón, qué bueno, qué lindo. Contale a mamá, contale a papá, no sé, la forma que vos tengas de transmitirle esa emoción a ese niño, que pueda salir de tu iglesia llevando ese gozo en su corazón. ¿Qué es lo que el niño más va a recordar de tu colonia de vacaciones? Lo que más le impactó, lo que más le hizo latir su corazoncito. Así que enfócate a ponerle más ganas, más fuerza a la parte bíblica, a la parte del cambiar del buzón, para que ese niño reciba ese impacto a través de eso y lleve eso a su casa. Si te inclinas en los juegos, el niño va a recordar los juegos. Si te inclinas en las manualidades, el niño va a recordar las manualidades. La historia bíblica, el mensaje, el buzón y el cambiar es lo que tiene que llevar el niño para su casa. Y aquí en cambiar te dejamos el punto para que puedas trabajar con los niños. Recordá hacerle pensar a los chicos. Saca información de ellos. Preguntale, ¿qué más puede cambiar mi vida? ¿Qué necesito sacar de mí? Y el niño es sensible al Espíritu Santo, entonces él te va a contar muchísimas cosas y podés orar por ellos, darle esa seguridad de que el Señor está escuchando, de que el Señor está actuando. Y si acaso algún niño te comenta que tiene algún familiar enfermo o que perdió a alguien, ora con él, dale esa seguridad de que Dios está con él. No solo escuche su problema, atendé también su problema. Y recordá, esta parte del dibujo de la actividad es para si sobra tiempo. Muy bien. Ahora vamos a ir a una avanza y volvemos para la cuarta clase y te preparás porque voy a preguntar nuevamente a 2 personas qué Dios está haciendo en su vida esta tarde. Así que queremos escucharte y dedocráticamente vamos a elegir a 2 personas. Que el Señor te bendiga.